17:34, como el país conoce, en la proforma presupuestaria de este año se plantea una reducción para el sector educativo universitario de aproximadamente 120 millones de dólares. Sin embargo, el titular de CENESID dijo que se quitaron esos recursos a universidades que han trabajado bien sin ese dinero, o sea, dando a entender que no hacía falta ese presupuesto para que exista un mejor funcionamiento de las universidades ecuatorianas. Esta pregunta la trasladamos de inmediato a Florinera Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, ¿no necesitan plata o qué pasa? Buenas tardes, bienvenida, Washington. ¿cómo está? Gracias, buenas tardes. Pues no es así, ¿no? Y en realidad nosotros, por supuesto que necesitamos los recursos. Somos una universidad pública, una universidad técnica que nos dedicamos a la formación de tecnólogos, ingenieros, másters y doctores también en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, y por tanto los recursos que nos da el Estado dentro de los derechos que corresponden a los estudiantes que estudian en las universidades públicas son muy importantes para nosotros, para el desarrollo de las diferentes actividades y la formación de los profesionales que entregamos al país. Ahora, el secretario de CENESID, Agustín Galván, insiste que la reducción es mínima. Dice apenas 37 millones en este año, en el que viene, en el año 2020, ¿no? Porque es una proforma presupuestaria. ¿Es así o cómo lo tienen ustedes analizado? Previsto? Bueno, en realidad, de los montos que al final aparecieron desde el Ministerio de Finanzas. Exactamente. Que aparecieron el fin de semana anterior. El monto que nosotros calculamos, haciendo los cálculos adecuados, alcanzaba un valor de 6 millones de dólares. Entonces, para la Escuela Politécnica. Para la Escuela Politécnica. En general es como 120, de lo que sabemos nosotros, aproximadamente. Y yo le puedo decir que los 6 millones son casi el 10% de nuestro presupuesto entregado por el Estado, porque nosotros generamos un 15% de recursos por autogestión de nuestra universidad. Es decir, sí tenemos una acción responsable y trabajamos intensamente también a través de otras actividades para generar recursos. Entonces, estos 6 millones son como un 10%, casi un 10% de los recursos que necesitamos para nuestro funcionamiento. ¿Y qué áreas son las sensibles que se verían afectadas en la Escuela Politécnica si se reduce estos 6 millones? Bueno, fundamentalmente, como es un recorte a lo que nosotros llamamos el gasto permanente, estos recursos pueden afectar la contratación de profesores que nosotros podemos tener para el funcionamiento normal de nuestras labores, y también en la compra de diferentes insumos, reactivos, equipamiento para el funcionamiento del día a día, ¿no? Que nosotros desarrollamos. Entonces sí es muy preocupante, incluso nuestros estudiantes también están muy preocupados. Ellos también hicieron una comunicación, ¿sí? Porque están preocupados por lo que esto puede significar para el trabajo y desenvolvimiento normal de nuestra institución. Ahora, ¿existió o no una socialización de esta eventual reducción por parte de las autoridades educativas y del Ministerio de Finanzas? Porque la lógica era que se convoque a los rectores y se les diga, va a haber estos ajustes. Se nos convocó a una reunión en la que universidad por universidad se nos explicó el modelo. Esa reunión fue una reunión de unas 2 horas en la cual se nos mostraron varios modelos que se estaban aplicando. En esa reunión, con una presentación, no se nos entregaron los documentos escritos, se nos mostraron, eso le digo, los modelos. Entonces nosotros en ese momento no teníamos una claridad de cuál iba a ser el impacto monetario exacto que implicaba la aplicación de esta modelo o fórmula que le llaman. Yo tuve una reunión el día viernes y el miércoles de la siguiente semana ya se aprueba en el CES, en primera y segunda, en el mismo día. No se nos entregaron los valores, llegó a finanzas, tampoco se nos dijeron desde finanzas cuáles eran los valores. Es más, hasta ahora no se nos dicen cuáles son los valores oficialmente. Los cálculos son los cálculos que han hecho ustedes. Los hemos hecho nosotros. Yo me senté con algunos rectores en mi propia universidad a hacer los cálculos con una tabla que finalmente logré obtener
porque uno de los rectores me compartió del informe de la CENESID, y nos pusimos a calcular con unos porcentajes que estaban en la tabla, más unos montos que aparecían en el propio informe, cuánto podía ser la reducción que recibiría la propia universidad. Y cuando sale el informe de finanzas, también nos ponemos a calcular nosotros directamente con esos valores que aparecieron públicamente. ¿Y por qué insiste el secretario de CENESID en señalar que el recorte es mínimo? 37 millones apenas, dice él, y lo reitera. Y lo dice categóricamente. Bueno, yo creo que cada uno debe juzgar de acuerdo a los golpes económicos que recibe. Para la Escuela Politécnica Nacional esto es un monto muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy respetable, y no es un monto que uno pueda decir es ínfimo o no se debe considerar, es muy importante. Y además yo creo que es probable que tal vez en los casos de otras universidades, o tal vez él está hablando del sistema en general, pero para las universidades grandes, estos montos son demasiado importantes. Cuando hablamos de universidades grandes, hablamos de la Escuela Politécnica. De la Escuela Politécnica Nacional, por supuesto. ¿Cuánta gente estudia en la Escuela Politécnica? A propósito, hagamos un recorderis. En la Escuela Politécnica Nacional estudian 8.500 personas. Caramba. En este momento. Es una de las universidades más potentes, ¿no? Exactamente. Y nosotros, bueno, estábamos, justamente somos un grupo de personas que estamos en una nueva gestión. Yo llevo un año en esta gestión. La entrevistamos cuando la nombraron, yo lo recuerdo muy bien. Y previo a también. Sí, sí. Y una de nuestras metas era ir aumentando y cambiando algunas de las carreras, aumentar la oferta académica. Pero esto no es algo automático, primero porque somos una universidad técnica. Y al ser una universidad técnica, esto no solamente se trata de decir, bueno, vamos a tener tantos alumnos en un aula, sino que hay que crear los laboratorios y el equipamiento asociado. Entonces, es algo que se tiene que trabajar en un periodo de tiempo que no será tan corto como en otros casos de otras carreras. Sin embargo, con estos incentivos que nos dan en este momento, ¿no? Porque nos castigan, digo yo, a las universidades que hacemos bien nuestro trabajo, pues nos ponemos a pensar si esos propósitos van a poder llegar a realizarse o no. Bueno, para lograr todo lo que usted señala, evidentemente se requiere recursos. Por supuesto. Hay otra cosa más. La demanda de estudiantes de la Escuela Politécnica, ¿cómo está? ¿Ha subido, ha bajado? ¿Se mantiene en los mismos niveles? O sea, la demanda es alta. Es alta. El problema... Pero no pueden ingresar todos, obviamente. Exactamente, y el problema también es que hay una serie de factores que debemos analizar, y yo se los hacía conocer al propio secretario de la CENESID, y a otros profesionales y a los mismos miembros de la Asamblea Nacional. Hay que reconocer que hay una brecha entre la formación secundaria y la formación universitaria, y más en las áreas técnicas, Esto no se revela y es complejo con el famoso examen de ingreso a las universidades. Y entonces muchas veces el problema es que los estudiantes primero no pueden ingresar por el examen mismo. Y segundo, algunos que ingresan, el examen no es en realidad, no revela. O sea, no enfoca, la proyección hacia áreas técnicas, exactamente, hacia si en realidad ese examen no está revelando si estos estudiantes están preparados o no para el ingreso a este tipo de universidad. La Escuela Politécnica. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente empiezan a cursar la universidad y tienen graves problemas, porque hay una falencia importante en las materias técnicas como matemática, como física, como química. Entonces, es necesario que también, yo decía, hay que ir a las causas de los problemas. ¿Y cuáles son las causas? Estas brechas enormes que existen. Nosotros hemos analizado la importancia de que nosotros como universidades retroalimentemos a la educación superior y le ayudemos, por ejemplo, en la formación de profesores, para que mejoremos, disminuyamos esa brecha y logremos un mejor acceso de los estudiantes secundarios a la educación superior. Ahora,
También hace falta algo que siempre se ha discutido y que creo que ya lo planteamos en alguna oportunidad con usted, el tema de la orientación vocacional, ¿no? Eso es fundamental. Por supuesto. Pero no se dictan políticas públicas educacionales que permitan fortalecer esta área tan trascendental. ¿Cómo superar eso? ¿Qué aconsejaría usted como experta docente? Tiene que haber un acercamiento mayor entre el colegio y la universidad, de manera que los estudiantes ya en el colegio empiecen a percibir qué tipo de carreras se dictan en la universidad y no se inventen áreas o carreras que no existen, o piensen que una carrera es una cosa y luego es otra. Claro. Y entonces es un imaginario nada más. Exactamente, desarrollen de esa forma una pasión o dirigirse hacia un área donde digan, eso es lo que a mí me gustaría seguir. Incentivar la vocación. Claro, justamente. Pero para eso hay que generar conexión. Claro. Si yo no genero la conexión, difícilmente voy a poder descubrir si eso es lo que me gusta o no me gusta, o si a esas áreas yo me podría dirigir y tengo las capacidades, las habilidades, y soy bueno para eso. Que eso también es importante. Es fundamental. Fundamental. Claro, y eso requiere de un nivel formativo desde las primeras instancias de la educación. Sí, al menos yo pienso que desde el primero del bachillerato, que sí es importante. Es importante, que ya se le vaya formando al joven. Se le vaya orientando. Para que tenga la perspectiva de lo que quiere ser luego. Sí, exactamente. Y eso es lo que no existe. No existe. Lamentablemente. Yo, por ejemplo, soy ingeniera química. ¿Cuánta gente entiende en el colegio lo que significa ingeniería química? Poquísima. La gente identifica al ingeniero químico con el químico y no somos unos ingenieros de los procesos en la industria. Aparte de que se generan los temores lógicos de que la química, la física son materias, las matemáticas son materias absolutamente complejas y difíciles. Y aparte de que no se enseñan bien y por eso desmotivan al estudiante. Tenemos deficiencias en esas áreas, ¿no? A nivel educativo. Deficiencias. Y entonces es muy importante, yo creo, que formar al profesorado para que tenga más recursos y herramientas. En eso nosotros podemos aportar como universidades y creo que eso nos ayudaría muchísimo en todo el sistema. Pero ¿cómo sería la mecánica operativa para que el aporte de la Politécnica vaya y fortalezca la formación de maestros a nivel secundario? Pues ¿Lo han planteado ya ustedes? Sí, de alguna manera. Yo tuve un acercamiento con el anterior ministro de Educación. ¿Con Milton Luna? Sí, con Milton Luna. Con la actual ministra no he tenido la oportunidad de reunirme, me han dicho que ella tiene mucha apertura, a mí me gustaría conversar sobre estos temas, porque algunas de los temas pasan por el hecho, por ejemplo, de crear espacios dentro de la propia universidad o dentro de ciertos institutos educativos propiamente dichos, en donde por ejemplo, creemos unos espacios donde se dé la formación o al menos herramientas que nosotros les podamos participar a los profesores para que las clases sean más comprensivas, por ejemplo. Aclarar ciertas dudas de temas que ellos no tienen claros. Es decir, que nosotros creemos esos espacios. Yo le digo dentro de la química, por ejemplo, que se creen herramientas de prácticas sencillas que permitan al estudiante conocer mejor cómo la química está en la vida real. Claro. Entonces yo creo que eso le hace atractivo pues al área de la química y no solamente aprenderse de memoria unas fórmulas, la tabla periódica o aprenderse el 111, el 112, el 113, que era lo más absurdo que uno puede aprender. Así no se puede aprender. Y es lo tedioso que no les gusta a los jóvenes. Por supuesto, y tienen toda la razón. Les aleja del gusto de estudiar. Tienen toda la razón porque no encuentran ninguna relación entre ese aprendizaje teórico y la vida real. Y la vida práctica. ¿Para qué me sirve? Dicen los jóvenes. Exacto. Pero cuando nosotros les podemos dar algunas herramientas pragmáticas a través de las cuales ese aprendizaje podría ser más atractivo. Es decir, metodología, didáctica. La práctica. Son fundamentales de renovar para poder avanzar en la calidad educativa. Hay un criterio que le quiero preguntar, ¿qué piensa usted? El presidente de la FEWE nos dijo ayer, cuando le entrevistábamos sobre este tema, que él teme, ¿no? Que él teme que haya un proyecto en ciernes para privatizar la educación superior. ¿Usted qué piensa sobre eso? Bueno, sería muy penoso. Yo creo que algo que permite a este país les transforma la vida a
los ciudadanos ecuatorianos, especialmente de escasos recursos económicos, es la educación pública. Yo lo he vivido. En nuestra universidad llegan estudiantes que vienen de provincias, desde el Carchi hasta Chimborazo, aproximadamente en la Sierra Norte-Centro y del oriente ecuatoriano, particularmente de esas zonas vienen a nuestra universidad. Son sectores pobres, ¿no? Exactamente, y vienen de sectores de escasos recursos económicos, justamente porque la universidad es una universidad pública. Y la Escuela Politécnica Nacional transforma la vida de los estudiantes, pero no solamente del estudiante. Imagínese usted lo que es que un estudiante venga de un sector rural, de una familia de escasos recursos económicos, a lo mejor es el hijo de una persona que vende en el mercado, que no ha tenido la oportunidad de tener una educación, a veces ni media, peor superior, pero ese estudiante llega a la Escuela Politécnica Nacional, llega con sus miedos, con sus temores, y un día la Escuela Politécnica Nacional lo transforma en un profesional, que luego se transforma en un gerente de una empresa, en un, qué sé yo, pues en un supervisor de un área técnica, en un ingeniero de calidad, etcétera. Imagínense cómo se transforma la vida de él, de su familia y de su entorno social en su respectivo poblado, provincia o lo que fuere. Claro, la es autoestima impresionante. Crece yo lo he visto. Y eso es lo que hace la educación pública. La educación pública transforma verdaderamente la vida de la sociedad. Cuando cumple el objetivo social para la cual debe estar generada la educación. Por supuesto, pública. Por eso. Porque la otra es negocio. Me preocupa mucho y la educación no es un negocio. No es puede un ser servicio, es un servicio a la sociedad, y por tanto tenemos que luchar para que la educación pública sea preeminente, o sea un tema prioritario para el gobierno. Por eso es que no podemos aceptar estos recortes presupuestarios. Ahora, ¿qué acciones con esto terminaríamos? Sí. ¿Van a desarrollar ustedes, los rectores de las universidades, para pedirle al gobierno, pues, o a la asamblea, que en este caso no se apruebe la proforma tal como está, para que no haya recortes? Yo ya estuve en asamblea, ¿ya? Este día martes, si no me equivoco, tuve la oportunidad de presentar algunos criterios, de presentar esta decisivo rechazo a este recorte presupuestario. ¿Por qué lo hice yo individualmente? Porque esta presentación de datos que se hizo desde finanzas generó un desconcierto, pero yo sí hice mis cálculos y yo me saqué mis valores y entonces hicimos un comunicado público como autoridades de la Escuela Politécnica Nacional. Los estudiantes también lo hicieron. Entonces nos llamaron en el entorno de un informe que iba a hacer el secretario de CENESID. Pero también me han llamado el día lunes a las 4 de la tarde. Va a haber una presentación de la presidenta del CES. Vamos a estar ahí, pero también va a estar la comunidad politécnica afuera de la asamblea, justamente rechazando estos recortes presupuestarios que se están haciendo a nuestra universidad. Por otro lado, yo también he hablado con la rectora de la ESPOL. Le he dicho que sería bueno que venga el lunes también. Una acción concertada. Exactamente. Y también he hablado... La Universidad Central también. La Universidad Central, no he tenido la oportunidad de hablar con el rector, pero sí he hablado con el rector de la Universidad de las Artes, que también parece que está siendo afectado. Tiene recortes, sí, del 30%. El Ramiro, y también le he dicho que sería conveniente que esté el día lunes aquí, y entonces... bueno, estamos haciendo un pequeño frente de trabajo entre las universidades afectadas, universidades que hemos demostrado a través de nuestro trabajo, en el caso de la Escuela Politécnica Nacional, durante 150 años, este año estamos viviendo el año 150, que hemos cumplido la misión responsable de formar profesionales de calidad para el Ecuador, reconocidos a nivel nacional e internacional. Y este año hemos entrado en el ranking de las 100 mejores universidades de Latinoamérica, y por eso yo le digo a los miembros del gobierno, de esa manera nos premian de esa manera, recortándonos el presupuesto, a pesar de que a nivel internacional nos reconocen entre las mejores 100 universidades de Latinoamérica, y ojo, no solamente le dejamos caer bien y quedar bien a la Escuela Politécnica Nacional, sino al Ecuador. Sin duda. Tiene usted toda la razón. Gracias a la ingeniera Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Nos acompañó aquí en la tercera emisión de Punto Noticias. Muchas gracias, Washington. Hacemos la pausa, resumen informativo final y la despedida. Estamos conectados contigo, 95.3 FM, y en el noroccidente de Pichincha, 94.5 FM. Con la música
en todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal.